Bienvenidos a Arta Migranta, un show acerca de arte, diáspora e identidad. Mi nombre es Sofía Pereda. A Paola la recibí recién mudada a mi nuevo hogar en Nueva York. Después de echar cuentos y actualizarnos con los updates más importantes, nos sentamos a tener una de las entrevistas más hermosas e íntimas que he grabado hasta ahora. Espero que la disfruten. La noche de hoy me acompaña Paola Assad Barbarino, que es una poeta y artista visual caraqueña. Bienvenida, sí. Mi amor. Gracias. Bienvenida a Arta Migranta. Gracias, estoy muy emocionada por estar aquí. He fantaseado con este momento todo el día de hoy, que estuvo además muy full. Pero me encanta, entonces, poder traer este momento de comunidad, sí, y de introspección a tu día. Bello. Cuéntame, ¿cuándo descubriste la poesía? Yo justamente estaba hablando de esto esta mañana con mi roommate. Estábamos hablando de libros que nos cambiaron la vida, de niñas que estuvieron como bien diseñados. O sea, yo siento que... O sea, de repente me estoy dejando un poquito, pero yo siento que no, mi amor, ahorita... el foro es tuyo, por favor. Habla de lo que tú quieras. O sea, porque me muestra este libro que es como... o sea, para ser una princesa, manual para ser una princesa. Uh-huh. Y tiene unos pop-ups bellísimos y tiene como unas carticas adentro. Y tú le puedes cambiar los outfits a la princesa dentro del libro. Está el castillo y el castillo tiene las ventanitas y las ventanitas se pueden abrir. Y yo dije, wow, no están haciendo libros así. O sea, como que ya a nadie le interesa que hayan libros bonitos para los niños, pues. Uh-huh. Entonces, pensando en eso, me acordé de un libro que me regalaron mis papás cuando yo tenía, no sé, como... Cuando aprendí a leer. Entonces, cuando tenía como 6 añitos. Ok. 5 añitos. Y tenía puros poemas del Siglo de Oro español. Oh, wow. Ok. Pero estaban ilustrados, entonces eran como unas ilustraciones súper lindas de princesas y florecitas, claro, con caras y tal. Entonces, como a mí me gustaban los dibujos, uh-huh, me los aprendía. Y esto fue como que... Okay. Era como una actividad que yo disfrutaba, pues. Y yo le recitaba estos poemas a mis papás. Y mis papás como que... Ok. Bueno, ellos también fueron los que te dieron el Siglo de Oro español para aprender a leer. Sí, entonces, o sea, bueno, mi papá era como que él siempre se botaba con los libros que a mí me daba. Una vez hicieron como una actividad, en mi colegio hacían como full actividades celebrando como cualquier día. Creo que esto era como una actividad que se hacía en diciembre celebrando algo, no me acuerdo qué celebraban, pero lanzábamos globos y entonces había como una noche en donde llegaba Santa y los regalos tenían un tema todos los años. Entonces, ese año el tema era libros, ¿verdad? Pero yo tenía... No entiendo cómo los regalos tienen un tema. O sea, como todos los regalos que va a traer Santa este año van a ser esto. Sí, el tema del regalo este año es, no sé, el color rojo. O sea, y entonces eran como puros regalos rojos. Entonces, ese año el tema era libros y ese día, esa noche llegó Santa, empezó a repartir los libros y todos estos eran niñitos chiquitos, pues. Claro. O sea, era como preescolar nada más. Y entonces eran como que los libros de dibujitos, los libros con los pop-ups, los libros sin mucho texto. Y ven en mi libro y es un libro de Confucio. Que además es como que la vaina no tiene ninguna ilustración adentro. Nada más tiene como que esta carátula de este señor. Marico, y yo estoy tan confundida. Estoy tan confundida. Pero yo dije, ¿quién es este? O sea, ¿qué es esto? Como que, ¿cómo yo leo esto? Como que, ¿cómo yo puedo disfrutar esta vaina? ¿Me entiendes? Pero bueno, él estaba muy orgulloso de su regalo, pues. Y a mí me gustó el libro. Genuinamente sí me gustó. Como que me lo vacilé. Pero bueno, sí fue como que un pequeño choquecito porque yo esperaba... Tengo esta pregunta, en todo caso. ¿Eran tus papás los que compraban el libro para dárselo a Santa para que te lo dieran en el colegio? Claro. Por eso, exacto. Claro, no especifiqué eso. Pero obvio, sí, sí, sí. Viniendo de nuevo de tu madre y tu padre. Sí. Sí. Que en todo caso me pregunto, ¿fue en ese momento en el que te cuestionaste la existencia de Santa Claus? No, porque yo sabía, yo todavía creía como que en Santa y en el Niño Jesús, pero yo sabía que este evento era como
a performative act. Yo sabía que este Santa era falso. Este Santa era mentira. Okay. Claro, porque yo dije, Santa no pasa los 21 de diciembre. Porque era como un 21 de diciembre. Claro, claro. Entonces era como que... Santa cuando estabas chiquita? ¿O solo en el Niño Jesús? En los dos. Mi casa era una casa del Niño Jesús. No, yo siempre tuve como esa dualidad. O sea, yo decía el Niño Jesús, pero también creía en Santa por si acaso. Como que yo no negaba ninguno de los dos. Pero no en el Santa que traía los libros. No, ese Santa no. Era, ¿me entiendes? Era alguien que contrataron con un disfraz de Santa. Entonces llegaste a este libro de Confusion. De Confusion. Sí, como que estuve rodeada de libros divertidos. Y creo que eso se quedó conmigo, pero después cuando yo empecé a escribir, seriamente yo escribía pura narrativa. ¿Cuándo empezaste a escribir? Como a los... O sea, no sé, es que yo escribía que sí fanfics, ¿sabes? Como que... ¡Amo! Mi primer acercamiento... mi primer acercamiento a la escritura, o sea, así de yo sentarme a escribir inspirada, páginas y páginas eran fanfics, pero era porque... Los fanfics era lo que se leía. O sea, las niñas leían fanfics. Claro. Yo no era necesariamente fanática de Justin Bieber, pero, pero me interesaba ese mercado, ¿me entiendes? Entonces yo... Marica, qué visionaria. Ok, entonces tengo que ir allá. ¿Quién es? What was the ship in the fanfic? Was like a self-insert? No, no era un ship. Esta era la vaina. Como yo quería, porque yo tenía la idea como de una novela. Okay. Entonces yo quería meterle mi novela a alguien que la pudiera leer, que eran estos grupos de Facebook. Entonces yo decía, ay, sí, yo voy a escribir una novela de Justin Bieber. Porque eran fanfictions en grupos de Facebook. Ah, claro. Claro, porque esto fue hace años, pues. Esto fue hace mucho tiempo. Ok. Grupos de Facebook de fanfics de Justin Bieber. Sí. Ok. Pero también había de One Direction, ¿me entiendes? Había de todo tipo de... Había un mercado amplio de grupos de Facebook de fanfics. Marica, qué visionario, en verdad. Entonces, claro, mi protagonista era Justin Bieber, pero yo decía como que, coño, la jeva tiene un nombre. Tú imagínate que tú te llamas tal. Y ya, pues, yo ponía mi vaina, pues, y yo publicaba mi huevona. Y entonces, eso fue como yo empecé a escribir. Y bueno, yo creo que eventualmente un día hice como algo que se parecía a un poema y me gustó cómo se sintió. Y me gustó cómo se sintió y I went with it. Y también empecé a escribir poesía. Hasta realmente no hace mucho fue que... O sea, yo tengo la narrativa como fue la abandonada en este momento. Claro, es que después de haberte enamorado de la poesía, escribir acerca de Justin Bieber just didn't hit quite the same. Claro, pero pues también es una cuestión de tiempo, marica. Claro. La narrativa como que toma un tiempo que yo no tengo en este momento de mi vida, que te soy esclava del capitalismo. O por lo menos la manera en la que yo trato la narrativa, como que es algo que yo tengo que desarrollar. Yo me obsesiono con mi personaje o yo me obsesiono con mi situación. Y yo necesito desarrollarla ya porque se va rapidísimo. O sea, entonces... No me quiero comprometer a escribir un cuento si yo sé que yo no le voy a dedicar ese tiempo. Entonces un poema es más amable conmigo, es más flexible. ¿En qué sentido? Yo te puedo escribir un poema de un tirón porque, bueno, salió de un impulso y tomarme un ratico lo que yo quiera en corregirlo, en ampliarlo, en dejarlo marinar. Yo creo muchísimo en dejar marinar los textos. Completamente de acuerdo. El texto tiene que respirar. Sí. Tiene que estar lejos de ti. Y en verdad sí tiene sentido por un tema de que un primer borrador de un poema 100% sale en una sentada. En una sesión de trabajo. Tranquilamente. Exacto. Entonces, ahora, una primera versión de un cuento, coño, depende de qué tan largo sea el cuento y la longitud también implica como, creo que la complejidad. Bueno, no necesariamente, pero dependiendo de la complejidad del cuento, pues no necesariamente. O sea, no es imposible que un primer borrador te salga en una sentada, pero es más difícil. Sí. Toma más tiempo. Sí. Sí. Y corregirlo después también. O como a lo mejor en su versión, coño, lo que pasa es que con la narrativa tienes un inicio, un medio y un desenlace, a juro. Eso. Entonces, como que un primer borrador no necesariamente te resuelve nada. Exacto. Exactamente. Total. Sí, exacto. No, yo no siento que me resuelva nada porque yo me demoro mucho en el principio. Claro. Y después es que, ¿y ahora? Tienes que volver. Exacto. Y tienes que seguir volviendo. Exacto. Claro. ¿De qué otras formas viste
como estas experiencias creativas en tu vida early on? Porque mencionaste también que después de que te aprendiste los poemas estabas como haciendo performing. ¿Cómo que performing? Bueno, había como una... Bueno, marica, dijiste que te aprendiste, te memorizabas los poemas y se los recitabas a tus papás en la casa, pues. Claro, pero casual. O sea, no era que yo... Marica. O sea, es que yo toda la vida he sido una payasa, esa es la verdad. Como que... No sé qué más decirte. Como que yo toda la vida he sido demasiado payasa. Cuando estaba chiquita, mi mamá me metió como a todo tipo de danzas porque ella tenía mucha fe en mí. Pero pues yo también, marica, pero yo también era muy tiesa. Y también estaba muy chiquita. So, that was that. Entonces, Entonces no, it wasn't the thing. ¿Qué? ¿La danza? No. No, marica. Pero, pues bueno, yo me tripeaba los outfits. Me gustaba mucho disfrazarme y me gustaba montarme en una tarima, pues. Claro. Same. O Pero sea, hiciste teatro igual. Qué rico. Hice teatro. Al teatro. Sí, claro, hice teatro y fue increíble. Yo lo disfruté muchísimo. Y además fue algo que todo el mundo me lo auguraba. O sea, mis profesores o gente que yo conocía que de repente hacía teatro, tenía gente que hacía teatro, siempre me preguntaban si yo hacía teatro. Y yo les decía que no. Y yo no entendía por qué ellos pensaban eso. Y después, pues nada, cuando llegué al teatro y me di cuenta que yo pertenecía a esa manada de gente loca y desquiciada, yo dije, coño, sí, claro. Qué arrecho que esta gente lo vio antes que yo. Pero fue muy bello, sí. ¿Cómo fue cambiando como esta dinámica, tanto con el teatro y con la poesía, a medida que fuiste creciendo? Creo que, porque además tú emigraste del país estando todavía adolescente. Claro, sí, yo tenía 17. Y tenía 17 y además yo estaba muy feliz con la vida que yo tenía en Caracas, en el sentido de, ya yo había expuesto como en algunos festivales, como que estaba empezando. ¿Expuesto qué? Fotografía y poesía. O sea que estabas exhibiendo fotografía también. Sí, estaba exhibiendo fotografía también. Porque yo antes tomaba muchas fotos. Antes sí estaba como mucho más volcada hacia la fotografía, hacia el autorretrato, full. Y pues en ese momento abrieron el festival, se llamaba el Festival Intercolegial de Humanidades, que fue una iniciativa de los propios estudiantes. Y realmente se creó un espacio como muy bello en donde mucha gente muy talentosa, muchos niños muy talentosos como que tuvieron este lugar que o sea que yo siento que siempre ha sido difícil tener en Venezuela y sobre todo pues siendo tan joven. Claro. A mí siempre me frustraba que yo era tan joven, siempre, en Venezuela. Pero yo era muy joven para todo. Entonces, como que yo quería concursar en concursos de poesía, pero era demasiado joven. Es que además eso, creo que tuviste una claridad respecto a al trabajo creativo que querías hacer, que es rara a esa edad. Puede ser, sí. Muy intensa. Sí. Un poquito intensa. No solo... O sea, pero es que lo intenso está necesariamente ligado a la adolescencia. O sea, claro, ¿cómo no? Claro. Pero es haber sabido llevar esta intensidad y canalizarla hacia algo que mostrar. Es como, esta intensidad se ve así para mí. Claro. Es como sacar tu mundo exterior, tu mundo interior y llevarlo. No solo sacarlo, que ya es bien difícil, sino además mostrarlo. Claro. O sea, me parece una claridad súper admirable y rara, además. Yo no estaba ahí, te puedo decir. Tenía exactamente la misma intensidad, pero estaba en otro lugar, pues. En otro lugar, claro. Sí. Sí. Yo, o sea, se sentía bien, se sentía correcto y me daba me estimulaba mucho compartirlo también. Entonces, pues nada, yo tenía estos espacios, tenía una comunidad, o sea, y yo me veía un futuro. Y bueno, yo me fui de Venezuela y, por ejemplo, el teatro yo no lo pude continuar porque acá es diferente. Acá es una escena diferente, o sea, no es tan accesible. Además, pues tampoco yo estaba, no sé. Ustedes se mudaron además a un suburbio gringo. Sí, yo estaba en Virginia cuando no había ningún venezolano en Virginia. Por eso, o sea, era un contexto completamente ajeno. Sí, o sea, y era además como
Yo no quería estar ahí y además era como un lugar que no me era amable para nada, no me fue fácil adaptarme de ninguna manera. Y además, o sea, como que el clima, o sea, muchas cosas me hicieron detestar Virginia. Entonces tampoco estaba como cómoda. Me refugié más en el autorretrato y en la poesía en ese tiempo. Me dolió mucho renunciar como, o abandonar o despegarme de las tablas. Cuando estuve en el colegio, porque pues acá, además terminé el colegio acá, hice 2 años acá y fueron también como bien detestables. Pero hacían que sí poetry slams and stuff. Y pues yo me montaba y hacía mi vaina y se sentía bien. Y ese fue el acercamiento que tuve. ¿Cómo viste? Bueno. Creo que me interesa sobre todo porque, a ver, creo que en la poesía a lo mejor es más inmediato o es más evidente cómo puede haberse transformado por un tema de, bueno, marico, cómo funciona y cómo se traduce el escribir. ¿Cómo viste a lo mejor el proceso de autorretrato, por otro lado, cambiar desde que te fuiste? O sea, ese momento de transición. Bueno, primero, una cuestión de... yo creo que el primer cambio radical fue el equipo. Yo me pude comprar una cámara acá, claro. Porque yo en Venezuela tenía una camarita de estas que ahora están usando los pavos, que son las camaritas digitales de 8 MP, 7 MP. Y yo también tenía una. Por un rato, pues esa era la que yo usaba para mis autorretratos. Que me gustaba, me llenaba muchísimo, pero también me frustraba mucho a nivel técnico, pues. Claro. Entonces me compré en mi primer Black Friday. Historias de mi sueño americano. En mi primer Black Friday me compré una Sony Alpha, que a 5.000 creo que era. Ese fue el primer gran cambio. Y también acostumbrarme al espacio, o sea, el cambio de espacio. Yo creo que la fotografía fue fue la mejor herramienta que yo tuve para yo acostumbrarme o asimilarme al espacio en el que yo estaba. Porque era como que en Caracas yo estaba muy cómoda, eran mis colores, mis formas, o sea, era un mapa visual que ya yo me sabía de memoria. Yo sabía cómo yo sabía cómo me iba a salir una foto, porque pues o sea, yo había estado ahí toda la vida. Entonces, esto era como un espacio nuevo que de repente me parecía demasiado simple, demasiado blanco. Eran estaciones nuevas, entonces todos los árboles estaban naranjas y eso para mí significaba algo, pero yo todavía no sabía qué. Y también yo estaba cambiando, mi cuerpo estaba cambiando, mi cara estaba cambiando, o sea, me tuve que acostumbrar a la comida de acá, como que yo pasé por todo un proceso también, como la comida del colegio me enfermó, obviamente, porque es como, es comida horrible. Claro. Es comida horrible, pero además, o sea, era gratis, pues a mí me regalaban, yo calificaba para la comida gratis, entonces a mí me regalaban la comida y yo sentía que yo tenía que comerme todo lo que había en esa bandeja, pues. O sea, como que yo no... Y estoy así un rato. Qué duro. Y estuve así un rato. Y tipo, al principio, para mí la comida estaba increíble. Y después me di cuenta que estaba todo, o sea, que era asqueroso. Pues, o sea, genuinamente era asqueroso. Como que esta carne molida congelada, este queso para nachos, esta pasta con salsa blanca, que me parece lo más asqueroso del mundo porque es una salsa blanca como demasiado de dudosa procedencia. Desconocida, exacto. ¿Qué es la salsa? No preguntes. O sea, no sé, leche todos los días, marico, un cuartico de leche todos los días. Como tú me vas a dar un cuartico de leche todos los días, ¿vale? O sea, Big Milk, it's a thing. Sí. Corn dogs de desayuno. Uf. O sea, corn dogs que además el corn del corn dog era panqueca dulce. O sea, como que no sé, un poco de vainas. Entonces yo me atopusé de esa vaina, no porque necesariamente yo lo quisiera. Claro. O sea, era muy bizarro, marica. Claro, sí. Y pues nada, obviamente como que mi cuerpo reaccionó de una manera. Obvio, yo tenía la piel horrible, yo tenía las uñas horribles, o sea, el pelo, todo. Entonces, ¿por qué yo te estaba contando esto? Porque te pregunté acerca de cómo había aparecido porque estábamos hablando de tu imagen y cómo de tu cuerpo estaba cambiando y de cómo la estaba... bueno, exactamente. Pues todo esto yo lo tenía que documentar de alguna manera. Yo sentía que yo necesitaba documentar todo porque a mí me lo habían quitado todo y yo
no documenté lo suficiente, even though I did. Porque, o sea, Es que antes te iba a de... decir, is there such a thing as enough documenting? Claro, no sé. Supongo que esto fue lo que llevó a Bad Bunny a escribir la obra más grande del siglo, pues. Pues sí. Pero... Por lo menos el álbum más importante de este año debí tomar más fotos. Claro, obvio. Yo creo que, o sea, ahorita hablando contigo, me doy cuenta de esto, pues, de que yo creo que también... Porque ahorita yo no estoy produciendo tantas imágenes. O sea, yo estoy como, no sé, marica, peleada con mi lado visual. O sea, yo no sé qué es lo que está pasando. Pero entonces yo ahorita estoy hablando contigo y yo digo, claro, yo sentía una necesidad demasiado arrolladora de documentar todo lo que yo tenía. Porque o sea, como que la manera en la que yo estaba aferrada coño, a que me fui de mi país y yo no estaba todavía procesando lo que estaba pasando. Yo sentía una necesidad de tener, o sea, todo guardado, pues, de documentar todo, o sea, de no dejar ni una sola como memoria, como nada más para mí. Y eso me llevó a tomar muchas fotos, de verdad, muchas fotos y hacer como un registro muy extenso de esos años en Virginia, que fueron los mismos años en los que gesté el libro. Claro. El libro Todo menos invierno, que acabas de publicar con Lecturas de Arraigo. Con Arraigo, sí. Bellísimo, muy doloroso. Un libro además acerca de la migración. Sí, claro. Acerca del proceso, de cierta forma. Bueno, no todo, pero... ¿Cómo fue regresar a esto después de haber pasado? O sea, ¿cómo fue a lo mejor el proceso entre escribir, editar y que se convirtiera en el libro que tenemos ahorita? Porque pasaste que casi 10 años trabajando en eso. No sé decirte. No, 10 años. Sí, yo diría que 10 años tipo desde... O sea, te puedo decir 10 años porque hay poemas en el libro que, now that I think about it, are 10 years old. Bueno. Entonces, total. Yo pienso que el libro se dejó de escribir después de 5 años en Virginia. Cuando yo me mudé a Nueva York. Cuando me mudé a Nueva York ya yo tenía 5 años, ya había vivido 5 años en Virginia y me vine para acá. Y me vine para acá y me di cuenta que yo lo que estaba escribiendo pertenecía a otra parte. Ok, entiendo. Entonces ahí fue cuando yo me puse a reflexionar como, ok, todo lo que yo llevo escribiendo, que tiene también que ver con lo que yo estaba escribiendo en Venezuela poco antes de venirme, esto tiene un cuerpo. Entonces esto es un manuscrito, esto lo puedo ver qué hago con esto. Lo mandé a concursos, como que toqué varias puertas, pero también estaba muy crudo todavía. Yo lo trabajé full. Estuve como 3 años trabajándolo, teniendo llamadas con mi bebé, Sofía Crespo, que es increíble. Increíble, mujer, maravillosa. O sea, tipo, una de las voces más importantes de nuestra generación y todas las que vienen. Poeta venezolana. Sí, si además... no han leído su trabajo, por favor. Por favor, todos búsquenla. Los que... O sea, búsquenla. Tiene Tuétano, Hayas del Destierro, Aunque me extinga, tiene unos trabajos increíbles. Y de hecho su libro está en la contraportada como correctora. Y eso a mí, o sea, la contraportada del libro es mi parte favorita. O sea, toda la gente que formó parte del libro, que a mí me vuela la cabeza que sean parte del libro. O sea, todos. Sofi, Gaby Estrada, fucking Lena Yao, marica, o sea, todos. Iris Fariñas, Danco, Ori, por supuesto, o sea, todo. Esto es un esfuerzo, o sea, es eso, pues yo estoy muy orgullosa de mi libro porque yo veo todo. As you should be. Coño, sí, o sea, toda la comunidad que el libro tiene dentro. O sea, lo amo, me llena mucho. ¿Cuál ha sido tu parte favorita de producir el libro, de hacer, como de todo el proceso desde que empezaste a escribir el libro hasta que te lo terminaste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? Mi parte favorita. Sí. Ay, marica. ¿O cuáles han sido cuáles han sido los highlights, ponele? Y qué fue a lo mejor como lo más complejo, lo más difícil. Lo más difícil, tú ahorita me preguntaste cómo fue volver a él. Lo más difícil fue volver a él, marica. Muy difícil volver. O sea, además, yo terminé de escribir, terminé de escribir este libro hace 4 años ya. Claro. Entonces,
ay, no quiero decir esto, pero yo lo odiaba, marico. Uf, claro, yo odiaba este libro, yo no lo quería volver a leer más nunca en mi vida, yo no lo quería volver a ver. Claro. O sea, ya este libro, ¿me entiendes? Yo decía, marico, este libro, o sea, no me representa, ya como que no es, o sea, como que no me gusta ningún poema, se lo quiero cambiar todo. Entonces, también por eso yo tomé la decisión de publicar as soon as possible, porque yo dije, o lo publico ya o tipo no sale, marico. Claro. Tipo lo voy a engavetar forever y ahí eso quedó como un borrador de algo que pudo ser un primer libro. ¿Me entiendes? Entonces, eso a mí me atormentaba mucho, ¿no? Claro. Cuando yo me reúno con Ori, tenemos esta conversación, nos montamos en esa burra, yo dije, listo, yo no tengo que ya mirar esta vaina más nunca. Bro, I was so wrong. So wrong. O sea, yo dije, bueno, ya, listo. Y después vino la corrección. O sea, que no corregimos demasiado. No corregimos demasiado, en parte porque yo escogí, a propósito, no editar muchos poemas, o sea, mucho contenido del libro, porque es importante para mí que esa voz quede. Claro. Yo no quiero borrar la voz de mi Paola adolescente. Claro. Pero es una voz de Paola adolescente. Que la leo ahorita. Coño, me siento distinta ahora. Ahora sí siento que, claro, me representa. Sigue siendo parte de mí, obvio, ¿no? Y la quiero mucho. Y la leo y yo pienso, la quiero mucho. Pero también hay partes de mí que la leen y dicen, marica. Entonces... Entonces, bueno, pues nada, o sea, yo no pude dismiss everything. Yo tuve que genuinamente echarle un ojo a todo. Obvio. Y, o sea... no, me hicieron ciertas correcciones que para mí fueron duras. Claro, es que o sea, es un trabajo como bien vulnerable, muy íntimo. súper. O Sí, sea, claro. y también lidiar con esa parte de una, ¿sabes? Como que con la malcriadita para mí es como un tema. Entonces, esas correcciones, hay poemas que me duelen. O sea, hay poemas que... Todavía. Claro, sí. Hay poemas de cosas que yo las escribí en ese momento y ya ahorita las procesé. Claro. Y yo digo, Las mierda, sanaste. no, esto es horrible. O Claro. sí. O bueno, por lo menos lo entendiste. De repente entendí como que lo feo del asunto y dije, uff, no sé, hay poemas que... O sea, hay un poema en específico que es un poema erótico. Ujú. Y en ese momento yo lo escribí como un poema erótico, pero ahora yo no lo veo como un poema erótico para nada. Ahora ese poema para mí narra otra cosa. Claro. Y volver a ese poema fue demasiado difícil. Y ese poema tenía muchas correcciones porque es largo. Entonces, Marica, qué duro. para mí fue un trip. Claro. Como que yo no sabía hasta qué punto yo me estaba forzando a hacer algo que yo no quería o hasta qué punto yo me estaba como... Era como una especie de terapia de shock para mí, maybe. Una especie de... No sé. O sea, sí, terapia de exposición. Como para sanar un pelo. No sé, marica. Me parece un poco cómico que digas esto porque yo me siento así cada vez que leo poemas de la antología que tengo. Bueno, no es una antología, es un poemario. Cada vez que leo poemas de ese poemario, de ese manuscrito por ahora privado, es como terapia de shock. Y luego paso como, marico, ¿tú me has visto? Paso como 10 minutos en un hueco sudando frío. Claro. Nadie me hable, por favor. Sí. Necesito que nadie me vea en este momento. Sí. Y que ignoren que yo acabo de hacer eso. Claro. Y que no hablemos de esto nunca. Claro, exacto. Uf, total. Bueno, exacto, marica. Uno lo hace y, y a veces es necesario. O sea, a veces uno Sí. tiene que torturarse para crear. Para crear. Qué duro. En nombre del arte. En nombre del arte. Qué Y está ladilla. bien. Nosotras escogimos esto. The Torture Poet Society. Sí, qué lindo. Sí, The Torture Poet Society. Ah. Pero bueno, highlights, la portada. Highlights, Bellísima. escoger la portada, hablar de colores, hablar de fuentes, hablar del aspecto, pues, o sea, el tipo de papel, texturas. Todo eso para mí fue demasiado emocionante. Y el parir, o sea, Claro. realmente para mí todo ocurrió cuando Oriana llegó 10 minutos antes de que presentáramos en Bowery con los libros y con el corazón en la Fue un momento boca. bellísimo, además. O sea, hermana, o sea, La presentación del el libro mejor fue día de mi vida. hermosa. Ese fue el mejor día de mi vida. Bueno, de pana. estabas O sea, radiante además. marica,
increíble el fucking Bowery. No puedo explicarles, además, cada persona que vino a la presentación le trajo un ramo de flores a la niña. Entonces había una mesa llena de flores. Sí. Completamente llena de flores. Sí. Fue bellísimo. Ay, todas estaba eran flores lleno además. amarillas. Sí, eran puras flores amarillas. Me las pusiste en la... O sea, fue demasiado bello. Te decoramos el Bowery, estuvo para ti. Sí, sí, total. Fue hermoso. demasiado bello. Sí, marica, o sea, yo me lo tomé. Marica. Esos eran mis 15 años, pues. Como que... Bellísimo. Yo le eché demasiadas bolas para que eso fuera lindo. Arrechísimo. Mira, hablemos de lo erótico en tu trabajo. Ok, qué rico. Entremos en materia. Bueno, es que lo mencionas en tu poesía. Es también claro en tus autorretratos. Y creo que ha sido como una constante en tu trabajo. Entonces me parece interesante. Creo que a lo mejor, sobre todo porque hablas del cuerpo y de cómo retratabas tu cuerpo, a lo mejor como cómo caminabas la línea en el autorretrato entre lo identitario y lo erótico. Cómo eso se mezclaba o cómo... O sea, creo que es verte cómo esa percepción de ti misma cambiaba o cómo lo llevabas o cómo lo llevas todavía. Yo he tenido como varias conversaciones con lo erótico a lo largo de mi vida que han ido mutando. Al principio yo siento que yo trabajaba para lo erótico, nada más. Can you say more about that? Era lo que más me atravesaba, incluso estando en Caracas. Incluso estando en Caracas y siendo pues tan joven, yo tenía como mis experimentos eróticos que yo apreciaba muchísimo. Y esto a mí me estimulaba de una manera que me hacía escribir, me hacía tomar fotos, me hacía como explorar ese lado de mí, pero era una conversación conmigo. Ahora que lo veo, ¿sabes? Como que era una manera para mí de entenderme. ¿Entender qué cosa? Entender mis propias nociones del erotismo, mis propias nociones del placer. Y pues bueno, marica, no sé, traumas también. O sea, la hipersexualización es una respuesta, Claro. es una respuesta real al trauma. Claro. No puedo maquillar eso. Yo creo que eso también ese ha sido el cambio importante que ha tenido en la conversación con el erotismo últimamente en mi trabajo, porque pues crecí, fui a terapia, entendí muchas cosas y lo erótico sigue siendo parte de mí, pero lo trabajo de una manera distinta porque también entiendo que mucho de mí fue hipersexualizado como una respuesta al trauma. ¿Cómo lo has visto a lo mejor moverse? ¿Cómo lo manejas ahora? Ahora, Bueno, es más específicamente. La última presentación que vi de Paola, que fue la semana pasada, porque esta jeva trabaja una poeta entarimada constantemente. Entregada. Fue una presentación en la que leíste unos poemas de Todo Menos Invierno, mientras una de tus amigas, pero además como fellow performer, claro. Inés, te Mi amarraba con Shibari. Is Sí. that like, how do you say it in Spanish? Shibari. Pues sí. Shibari es, pues, Pues bondage, exacto, vamos a cuerdas. hablar. Empecemos por ahí, exacto. Cuerdas, amarrar a la gente con cuerdas. Pero además son como una forma de amarrar bien específica. O sea, tiene como unas técnicas. Claro, tiene unas técnicas y obviamente pues tiene todo una conceptualización, como que trabaja, es una disciplina, trabaja la incomodidad, trabaja la quietud, trabaja el mindfulness. Es algo que yo tuve un acercamiento antes de Inés al Shibari puramente como sexual, y con Inés como que lo entendí de la manera en la que yo pienso que el Shibari es. Okay. Y además desde una mirada femenina, que se aprecia mucho más, pues. Okay. O sea, entender que ella, pues nada, yo me presto para sus ejercicios porque ella necesita una modelo, pero después de que lo hago yo entiendo que, yo estuve más presente en mi cuerpo, noté como estas incomodidades y seguí con esto y lo manejé de esta manera. Bueno, nada, fue un performance bellísimo. Es además, creo que es importante acotar, es una gran amiga tuya.
Claro. Es además una persona con la que te sientes en suma confianza. Sí, exacto. Nos Que te hace conocemos sentir desde hace muy mucho segura. tiempo. Sí, total. Entonces, también es un display de esa vulnerabilidad. O sea, trabaja. A mí me encantó trabajar esa vulnerabilidad en vivo con un público. O sea, en general, pues yo soy muy voyeur. Yo soy muy exhibicionista, toda la vida lo he sido y yo encuentro placer en que me vean y encuentro placer en ver también. Pues nada, o sea, como así como el voyerismo, la mirada del otro está presente en lo que yo escribo, en lo que yo hago, también lo está, pues o sea, de repente a mí lo que me fascinaba no era el sexo, sino el vínculo, la intimidad, lo que se logra con el otro, ¿sabes? Con esta energía que pues ocurre cuando pues hay un encuentro. Entonces, no necesariamente lo veo como algo erótico. Yo pues tenía una pantaleta y un Estabas cubierta. topsito, pero estaba cubierta. Pero es que creo que también habla de cómo se define lo erótico, dónde está la línea entre la hipersexualización de nuevo del cuerpo y si es algo que está en el ojo del ajeno, a lo mejor, como en la otredad. Bueno, claro, o sea, todo el mundo tiene nociones distintas del erotismo, ¿no? Claro. O sea, una experiencia que a mí me cambió la vida fue el taller de erotismo y cotidianidad de Gala Garrido. En la ONG, cuando la ONG pues todavía estaba en pie. Bellísima la ONG, que en paz descanse. Que en paz descanse. Porque me enseñó, yo sentía que me enseñó unos recursos que yo había de repente empleado antes, pero no sabía cómo manejarlos, no sabía que estaban realmente ahí. Y, ¿Tienes algún ejemplo off the top of your head que recuerdas? por ejemplo, ese taller, o sea, comenzó con enseñarnos qué es realmente el erotismo y cómo no tiene nada que ver con el sexo. Uh-huh. No tiene nada que ver, o sea, y cómo uno encuentra el erotismo en situaciones cotidianas, en el día a día, en la relación con uno mismo, en la relación con tus amigos, en la relación con tus padres. O sea, hay erotismo entre una madre y una hija, hay erotismo en la lactancia, o sea, hay erotismo en todos lados. Entonces, entender eso para mí fue muy eye-opening, también para entender mi trabajo de otra manera, para emplear el erotismo de otra manera. Arta Migranta es un show completamente independiente, hecho con las uñas y con mucho amor. Si les gustaría ayudarme a producir más episodios, consideren una suscripción paga. A paid subscription will give you access to English transcripts of each episode, among other perks. Para más información, visiten artamigranta.com. ¿Cuál dirías que es tu visión del erotismo en este momento de tu vida? Wow, no sé, esa pregunta, o sea, mierda. Porque lo que estaba era pensando, me estaba acordando era del momento en el que nos sentaron a todos y nos preguntaron qué era erótico para nosotros. Okay. Un momento que era erótico para nosotros. Y entonces dieron este ejemplo de cuando esta persona era niña y se iba en un transporte público se iba en un transporte privado de estas vancitas para el colegio. Y entonces siempre había una niña que se sentaba al frente, que tenía el pelo mojado y se lo recogía en una cola. Siempre bajaba con el pelo mojado y se lo recogía en una cola. Entonces, cuando ella se bajaba para ir a su colegio, la niña con el pelo mojado se soltaba la cola y a esta persona le pegaba el olor del champú. Y esta persona era una niña. Claro. Tenía 8 años, pero para ella eso era, o sea, súper erótico, pues. Eso para ella le abrió como que la boca del erotismo. Entonces, yo pienso como en situaciones así en mi vida que, o sea, que de repente imágenes que se me hicieron eróticas antes de yo entender el erotismo. Y pienso que sí, en fantasía de Disney, pero no fantasía 2000, sino fantasía la que está antes de... Uh-huh. O sea, que es Sí, como sí. de los 60s, maybe. Que hay como unas sirenas y unos sátiros y unos minotauros. Esos minotauros a mí me dan demasiado queso. Esas comiquitas a mí me despertaban algo. Yo no sabía qué era. Pero bueno, o sea, no sé. Yo empecé a masturbarme a los 4 años, por ejemplo. Oh, wow. Sí. Okay. O sea, y yo
muy loco, marica, como que mi relación, esa es mi relación con el erotismo, como bien atropellada, o sea, bien atropellada, bien acelerada, bien... Y además como una búsqueda en tu propio cuerpo desde muy temprano. Ajá. Porque además creo que, precisamente porque estás diciendo que el erotismo y lo sexual no necesariamente van de la mano, como que incluso no sé si alguno de los dos está incluso involucrado cuando es una exploración sexual, cuando no tienes ni siquiera como el entendimiento. Exacto, exacto. Cero venía de un lugar sexual. Eso es lo más loco para mí. Sí. Que no venía de un lugar sexual. Era como que estas sensaciones que yo... Claro. O sea, sabía que mi cuerpo podía hacer hasta cierto punto. Porque Claro. igual era demasiado chiquita como para sentir. O sea, yo tenía cierto espectro de emociones que llegaba hasta un punto, pues. Entonces, para mí ahorita el erotismo es más lento, es más meditado. No sé, he aprendido del erotismo en el no, por ejemplo, ¿sabes? Como que yo siento que también darse demasiado permiso rompe un poquito el erotismo. Okay. Entonces, ¿hay como alguna situación en la cotidianidad que te haga pensar en este tipo de erotismo en tu vida, en este momento? sí, claro. O sea, más allá de, obviamente, del sexo y del encuentro como sexo claro, afectivo. no. Es que lo menos, como diría una amiga, lo más aburrido del sexo es el sexo. Ok. Porque, pues, obvio, es lo último que se hace, pues. No hay mucho que hacer ahí después de ahí. Bueno, ajá. ¿Cuál es que era la pregunta? ¿Cuál es que era la pregunta? ¿Cómo encuentras el erotismo en tu cotidianidad? Ah, bueno, claro. A mí todo, o sea, el metro se me hace muy erótico. ¿Me entiendes? Como say que, more. O sea, yo la otra vez vi a un... Esto me pareció, o sea, fue un instante, pero estaba en el metro, estaba en el tren y o sea, y las puertas no habían cerrado todavía. Entonces había una persona que estaba en la puerta y alguien iba corriendo como para agarrar el tren. Y entonces esta persona no dijo nada, no gritó que le sostuvieran la puerta ni nada, pero pues se notaba que iba corriendo. Y esta persona que estaba este hombre que estaba en la puerta del metro, lo que hizo fue que agarró con las dos manos, como que con las dos manos tocó cada lado de la puerta y esta muchacha se metió. Y después se cerraron las puertas del metro, ¿no? O sea, el toque del hombre en la puerta no hizo que las puertas se retrasaran más. Sin embargo, yo lo vi, o sea, como que el movimiento que él hizo, como si él conociera, o sea, él tocó el tren como un cuerpo, ¿sabes? Como que él sabía él tenía el timing de lo que le iba a tomar a las puertas para cerrar. Y eso es algo muy humano. Eso es algo que uno hace con el cuerpo del otro. Claro. Entonces a mí se me hizo demasiado bello que este carajo como que, ¿sabes? Demostró su conocimiento de cierta manera a un público que no existía, que él podía hacer esto y la muchacha se metió y bueno, y el metro se cerró y pues ya. Y eso para mí fue muy erótico. Claro. Pero también en el trabajo, por ejemplo, o sea, yo hago café, agarrar el portafilter, hacer café en general. Sí, en verdad, ahora que lo dices, lo pensé la última vez que fui a verte a la cafetería, porque cuando estás limpiando la maquinita hay un pedo como de... Sí, hay unos gestos. Hay unos gestos que no los pueden ver porque es micrófono, pero... Coño, ¿cómo es que se llama el tubo ese? Bueno, es una vaina... El portafilter. Es una vaina como fálica, entonces hay que limpiarla después de cada café, que parece entonces hay como mucho un pedo masturbatorio. Hay mucho tacto, hay mucha temperatura, hay texturas diferentes. El saberme la orden del café de alguien es demasiado íntimo. Claro. Yo disfruto mucho eso, o sea, esa relación... Hay una señora que viene y ella... No nos decimos nada. Ella viene, yo la veo llegar, yo le hago el café, se lo pongo, ella me lo paga y ella se sienta. Y ya, y es una conversación que nosotras estamos teniendo. Que habla además eso de intimidad, de familiaridad, de muchos días, de una de un gesto que se ha convertido en rutina. Claro, hay erotismo en la rutina, que es algo que yo, o sea, me lo decías hace 5 años y me reía en tu cara. Es que eso me hace pensar más, o sea, ese tipo de gesto me hace pensar más en eso, en intimidad. Que no sé entonces dónde está la línea entre intimidad y erotismo, no lo sé. Lo íntimo yo diría que es erótico. No todo lo erótico es íntimo, pero todo lo íntimo es erótico, puedo decir. Me hago responsable si no es así. Ok.
Lo voy a pensar. I like it. ¿Cómo ha ido este entendimiento también cambiando la forma en la que percibes a tu propio cuerpo? Considerando como la rigurosidad con la que lo documentaste por tantos años. Sabes que yo también pienso que me ha alejado de la fotografía porque también estoy como un poco peleada con mi imagen. O sea, porque también, no sé, o sea, y puede que todo esto esté en mi cabeza, pero yo siento que yo me mudé a Nueva York y yo tenía 22. Estabas chiquita. Estaba chiqui. Y cuando este Tu cerebro no había terminado de Hermana, cero, pues. O sea, cero. Y probablemente cuando este episodio salga, ya yo voy a tener 26. Ya puedes alquilar un carro. Sí, ya puedo alquilar un carro y me sale un poquito más barato. Y, o sea, realmente, si te pones a ver, no es mucha la diferencia. However, yo pienso que mi cuerpo de 22 no es mi mismo cuerpo de 26, sobre todo después de vivir sola. Y después, o sea, esto de guerrearme este país yo sola, en esta ciudad. Claro. ¿No? Entonces, yo veo cómo Nueva York ha pasado por mi cuerpo y por mi cara y por mi juventud y por mi energía vital. Entonces, de repente no es, o sea, todavía no he encontrado un punto en donde yo me sienta cómoda documentándolo. He tenido momentos, he tenido destellos de fotografía. He hecho bastante collage, he hecho otras cosas como visuales, pero mi imagen, yo ahorita todavía estoy como en esa reconciliación. ¿Crees que estás en un proceso de reconciliación ahora? Sí, creo que estoy en un proceso de reconciliación. Creo que estoy en un lugar de mi vida en donde se me han presentado ya como momentos y situaciones y personas que me han hecho reconciliarme con la imagen. Amo, me encanta. Sí. Creo que puede ser muy sanador el ojo ajeno cuando son ojos de amor, claro. Claro. Cuando te sientes protegida, como abrazada por una comunidad que te ama. Sí, ese es el mejor lugar para una descansar. Sí. No sé, ahora yo veo fotos de mi archivo y yo digo, wow, qué arrecha era. Yo no sé si yo me sienta capaz de crear algo parecido en este momento. ¿Me entiendes? Como que me pregunto qué tipo de imagen es la que voy a terminar creando once I go back to it. Te iba a decir, no va a ser parecido porque no va a eres la ser misma parecido. persona, ¿no? Sí. De repente eso también es lo que me atormenta un poco. No Mana, se va a no parecer. sé. Y que además no tienes que saber cómo se va a ver. Sencillamente cuando sea una disciplina que estés lista para volver a afrontar, porque al final como que, bueno, de nuevo, te obliga a confrontar unos conflictos que tienes con tu cuerpo de una forma mucho más directa. En ese momento, pues la Paola de ese momento va a tener que hacer unas exploraciones y unas pruebas y te darás cuenta de cómo se ve esta nueva versión de la Paola fotógrafa. Exacto. Pero no es una pregunta, o sea, no creo que sea como... O sea, creo que hay una parte del trabajo que es como navegar precisamente la identidad y cómo la identidad se va moviendo y no se puede predecir eso. Sí. Creo que mientras tanto, ahorita mi forma de autorretratarme es escribiendo. Estabas hablando también de los collages. Sí, claro. Los collages es algo que pues surge en mi vida en momentos muy específicos. Ok. Cuando yo estoy muy enamorada, hago collage. La Paola enamorada hace collages. Sí, la Paola Es una enamorada. además súper venusina. Sí, súper. Yo Nos soy parecemos entregada. en eso. Sí, nos parecemos en Somos eso. unas gemas que se entregan al amor. Sí, total. Se entregan, pues, Sí. como que vivimos por el amor, como que once we find it, o once we find something that we think it is, es y que, bueno, ya de una, no queda de otra. ¿Sabes qué más bien me está pasando? Y creo que, bueno, es que no está directamente relacionado, pero al final creo que creando inevitablemente como que todo tu mundo interno está relacionado. Y a mí me pasaba mucho que sentía como este amor intenso y estas emociones. Marico, nosotras somos unas gemas que sienten fuerte. Sí. Como que las emociones para mí no vienen en escalas de grises, vienen en blanco y negro y vienen con sí. todo, huevona. Sí. Entonces, como siento las malas, también siento las buenas y muchas veces pensé que esas sensaciones intensas, precisamente por el nivel de intensidad, implicaba que eran positivas. Y creo que por primera vez
estoy intentando abrirme a otro tipo de sentir. Sí. Sobre todo en la forma en la que me relaciono de forma sexoafectiva. Claro. Es... Qué trip, marica. Yo siento que estoy en Huevona, la misma. es muy difícil. Yo estoy en la misma. Claro. Pero... Sí, o sea, creo que... Pero it's the way. O sea, It's the way, claro. es lo que tenemos. O es sea, lo mejor claro. para nuestro sistema nervioso, literalmente para nuestro sistema nervioso a largo plazo. Claro. O sea, es una buena inversión. Marico, estos vómitos verdes de Florentino Ariza a mí no me pueden seguir pasando, huevona. Sí. Como que creo que fue eso, darme cuenta de que algo que se sentía tan mal en el cuerpo no podía ser positivo. Claro. Porque o sea, había momentos, de nuevo, los buenos eran buenos, pero incluso como la intensidad era tan fuerte, aunque fuera positiva, en el cuerpo se sentía pesado, marico. Claro. Exacto. Uf, es verdad. Es que incluso cuando es positivo. Incluso cuando es positivo. Sí, incluso cuando es algo rico y de delicioso, verdad. es demasiado. A mí de verdad me llevaba de regreso al amor en los tiempos del cólera. Claro. Y que además creo que precisamente por todo este pedo, porque como que yo no estaba escribiendo poesía a los 15, pero yo siempre fui esta jevita entregada a la literatura y al amor. Qué bella. Gracias, amor. Entonces sí había como esta película, ¿sabes? Esta novela de los amores profundos y como yo era muy de entregarme al amor, pero de guardármelo para mí. Yo no lo compartía. A mí como que yo tenía como unos amores platónicos que eran yo enamorada y además como que en retrospectiva creo que se trataba un poco de protegerme, como que esta idea que yo tenía en la cabeza de cómo quería que se veían estas relaciones nunca se iban a traducir. Claro. Yo además nunca hice nada para que esas relaciones se dieran, sobre todo cuando estaba adolescente. Claro. Pero una vaina que estaba en mi cabeza, huevón. Claro. Estos carajos no sabían que yo no estaba sabiendo nada. Qué risa, ok. Y creo que, en verdad, las pocas veces que me planteaba que algo sucediera, era una vaina que más bien me hacía maltripear. Uf, claro. Entonces, como que... Sí, creo que era una vaina que estaba mucho tiempo, que pasaba mucho tiempo dentro de mí, como en mi cabeza, y que lo hacía... Y que cuando eso se empezó a traducir, que más bien fue cuando me vine a Estados Unidos y me di cuenta de que no tenía que ser mi Venezuela para que otras personas estuvieran interesadas en mí. Importante. Sí, total. Súper importante. Salir de la burbuja veneca de la hegemonía de belleza veneca. Yo en algún momento te lo voy a mostrar porque lo tengo en mi GoodNotes. Yo tengo un diagrama de Venn que explica desde mis ojos ese es el diagrama de Venn de la hegemonía de belleza veneca, pues. Es verlo. Catira, flaca, claro, y cifrina. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, si tú tienes alguna de las tres, you're good. Tú puedes ser catira y flaca. Exacto, necesitas dos. Exacto, necesitas dos de las tres. Pero necesitas dos de las tres, pero si eres catira, tienes más chance. ¿Me entiendes? Si eres flaca, tienes más chance que la catira, que la cifrina. Sí. Pero es como que, y es infalible, pues. O sea, tú puedes ser cifrina y catira y no eres flaca, pero eres cifrina y catira. Lleva. Tú puedes ser, marico, catira y flaca. Verga, pero no eres cifrina, coño, pero igual llevas porque eres catira y flaca, marica. O sea, ¿quién va a pelar según? Total. Entonces, sí te entiendo. Entonces creo que eso, como el traducir estas emociones intensas que estaban dentro de mí y que, ojo, en su momento más intenso fueron chimbos, huevona. Claro. Feos. Claro. Sobre todo porque creo que los momentos más intensos fueron antes de que me viniera a Estados Unidos y era una vaina que seguía estando en mi cabeza, pero ya yo era una adulta joven que entonces tenía como muchas más capacidades para andar inventando locuras. Claro. Que a lo mejor en algún momento estaré lista para hablar en un micrófono. Este momento no es ese momento. Pero entonces, cuando finalmente, cuando me mudé, se tradujo y empecé a salir con gente, eso entonces me hacía buscar como una montaña rusa de emociones que eran muy negativas, claro, muy pesadas, claro, que me llevaron a tener relaciones largas y tóxicas, que me llevaron eso, como a mantenerme en sitios que no me estaban sirviendo, y que la última vez que me pasó, que fue hace un poco más de un año, fue que yo soy una mujer adulta. Soy una mujer adulta y funcional, huevona. Claro. O sea, como que a mí un mal de amores no me puede tener 2 semanas en mi cama sin comer. Hermana, epa, qué momentazo, ¿no? O sea, qué momento... ¡Duro, huevona! ¿Qué momento cuando el guayabo de una ya no te dura 6 meses y te deja 6 meses en cama, sino que te dura tus 3 meses, porque pues una igual sufre, pero
Pero pues funcionaba el marico. Coño, no o sea, sé, lo que pasa es que trabajando, además haciendo fue mi primer plata. guayabo lésbico. Entonces, Verga. mamá hueva. No, olvídate. Duro. No, O olvídate. sea, obviamente, Olvídate. coño, es que además sucedió como en un momento de mi vida en el que todo Sí. estaba... Un momento muy, muy caótico de mi Sí, vida. sí. Pero, precisamente... Sí, de pana. precisamente, Marico, una- qué momento duro, para tener weón. un Una primer guayabo lésbico. Marica, mi primer guayabo lésbico fucking broke me, pues. Yo Broke hice me. collage. Broke me. Yo hice collage. Claro, yo hice un collage también, ahora no te mandé ¿Verdad? una foto, no hice un Sí. libro a mano, marica. Hicimos collage, marica, Porque y el eso ridículo. eso es ser amada. Eso es ser amada intensamente por una jeva como una, Es weón. así, es Haces un así. libro a mano y lo encuadernas en una vaina hecha de collage. Yo cosiendo unas páginas, marico. Por eso. ¿Qué hago por cosiendo eso, unas páginas? Por eso. Que, de nuevo, es hermoso y es un reflejo de la forma en la que nosotras sentimos, pero que volviendo No, al tema de las pero emociones claro, intensas, sí, es un chambón marica, emocional. O sea, ya el ser migrante y el ser mujer veneca en un contexto como este requiere una fortaleza emocional y como que además quita unas energías que ya yo decidí que yo no estaba en una posición en mi vida en la que yo me podía permitir No. enfermarme Yo porque quiero estaba paz. I was physically ill. Exacto. Yo Como quiero que yo no paz. podía invitar a mi vida más caos ni más dolor. Claro. Creo que ese fue como el gran takeaway de esa relación. Como que la vida me va a traer dolor porque el dolor es inevitable, pero no puede ser, yo no puedo escoger el dolor. Claro, Yo no puedo escoger el malestar. exacto. Yo no puedo escoger la indigestión. Exacto. Entonces eso, como buscar... Estoy en este momento en el proceso de aprender a relacionarme en estas relaciones sexoafectivas desde un lugar diferente. Sí. Y es raro. Es difícil. Es raro y se siente como, o sea, Difícil. se siente como que, o sea, esto nunca va a trascender. Sí, total. O sea, Total. tipo, ¿qué es esto? Y Pues, me engaña o sea, además, como que a lo mejor no me importa tanto. ajá. Cuando es demasiado obvio por muchas otras razones que sí. Claro. Que sí funciona. Claro. Pero es que esto no está funcionando en verdad. Solo porque no, en ningún momento he tenido un hueco en el estómago maltripeando como... Exacto. Exacto. Como que el amor no tiene que ser eso. Creo que ese es el tema. Como que el amor de pareja no tiene que verse de esa manera. O las relaciones sexoafectivas no tienen que verse de esa manera. Ujú. Y creo que me daba muchísimo miedo, o que era una vaina que buscaba, porque obviamente cuando invitas ese tipo de sensaciones intensas, escribes más, huevona. Escribes Claro. unas vainas mucho más intensas también. Obvio. Claro, claro. O sea, yo he escrito mucho del dolor, demasiado del dolor, como ya estoy cansada. También fue entender eso, o sea, como que radicalmente entender que yo no soy mi dolor y que y que el dolor no es Yes. lo único que me hace escribir. Claro. El dolor no es lo único que me hace escribir. Que se Y- puede escribir desde otro lugar. Claro, yo puedo escribir cosas que a mí me gusten y me llenen de otro lugar. Y lo he hecho y pues todavía el dolor aparece, ¿no? Inevitablemente. Pero también disfruto demasiado de escribir sobre otras cosas. Claro. Total. ¿Cuáles son las temáticas a lo mejor que estás explorando en este momento? Ahora que dejaste como este primer bebé y este primer tema atrás. ¿De qué estás escribiendo ahorita? Nueva York. Lo que me he dado cuenta. O sea, yo ahorita tengo un documento que podría verse como un segundo manuscrito o podría verse como un cuaderno que tengo en un Google Doc. Claro. Em, Es un documento. Es un documento. de Word, Es un exacto. documento abierto y así se llama en este momento porque pues no hay... no tiene nombre. No me estoy presionando para tener un nombre. No Eso necesitas está ahí un y en nombre. algún momento Claro. vendrá. Pero yo lo leo y me doy cuenta de cosas que se repiten. Se repite Claro. mucho... Se repite mucho el padre. Se repite mucho como la figura del padre. Que me parece curioso porque... yo no creo que yo haya tenido un momento de mi vida en donde yo le escriba tanto a la figura del padre. He escrito mucho la figura de la madre, la figura de las mujeres de mi familia. Eso es importante para mí. Pero pues sí siento que de repente desbloqueé algo ahí. Claro. Sí. Que además eres una caraja que tiene una relación sana con su papá. Obviamente es un papá. Exacto. Un papá veneco. Exacto. Pero es un señor de pinga. Sí, es un señor de pinga. Es un señor claro, pana. sí, yo lo Amigo quiero de la mucho. casa, claro. Sí, total, amigo de la casa, saludos. Y de hecho como que
Por eso digo la figura del padre, porque no necesariamente escribo sobre mi papá. Okay. O sea, es más como la figura, lo que el padre representa, pues, como figura arquetipal. Arquetipal. Arquetipal, Eso. there you go. He notado que estoy escribiendo de eso. He notado que estoy escribiendo de la ciudad, lo cual disfruto mucho porque yo soñaba, yo añoraba vivir en un sitio que me estimulara lo suficiente como para escribir sobre él, porque Caracas hacía eso conmigo. Sí. Entonces, está Nueva York. Hay poemas de amor. Hay poemas de amor, hay poemas cursis que me encantan porque me parece que están bien hechos. Que viva el amor. Que además es nuevo para mí, como que yo escribirle a una persona mientras la quiero. Claro. O sea, escribirle bastante además, como que yo, pues eso, yo no soy de escribirle a las personas. O sea, los vínculos que yo he tenido hasta ahora no me habían provocado escribirles un poema mientras yo estaba enamorada de ellos, pues como que... Y además compartirlo, que es, de nuevo, sumamente íntimo. Ay, ¿verdad? Sumamente íntimo. Sí, no lo... O sea, como que ahora tú me lo dices y digo, wow, sí. Pero yo como que al momento en el que yo escribo algo, yo estoy como tan cegada por la pasión de haber escrito algo que me gustó. Y que es como que digo, wow, sí, describe totalmente lo que yo siento. Y entonces como que se lo mando a esta persona y dije que te escribí un poema. Hola, mira, te escribí un poema. Porque... Este poema es para ti. Ay, no, sí. Qué vulnerable uno, ¿no? Súper vulnerable. Qué risa, no me he dado cuenta. Bueno, pero sí, o sea, hay poemas de amor y para mí eso es muy bello porque mis poemas de amor siempre han sido como cuando ya yo estoy peleada con esta persona o cuando las odio. Entonces, como que viene desde ahí. Creo que he estado escribiendo mucho sobre esta relación, mi relación con la ciudad y con ser como, no sé, como transitar todos estos huecos de la ciudad, todas estas facetas de la ciudad en donde soy barista, tengo un trabajo en la industria del hospitality y eso es una vida. Sí. Pero pues también soy poeta y escribo y hago estos performances y tengo esta comunidad y eso es otra vida. Pero entonces a veces yo estoy muy mamada, marica, lo que hago es trabajar, pues. Obvio. Y eso a mí me mata un poquito el espíritu sometimes. Entonces todavía escribo sobre eso, todavía hay exilio, inevitablemente. Todavía hay dolor, todavía hay nostalgia. Yo todavía escribo sobre Caracas, o sea, hay un poema en donde digo, no sé si fue mi diario que escribí, como a quien yo le puedo confesar que yo todavía me despierto y extraño mi casa, a quien yo le puedo pedir perdón por todavía extrañar mi casa, marica, porque se siente como un pecado, o sea, se siente como algo que yo no debería estar haciendo. ¿Según quién? No sé, o sea... Para mí se siente incorrecto extrañar algo que ya no conozco. Entonces como que ya es otra relación la que yo tengo, ¿me entiendes? Todo menos invierno, en todo menos invierno yo tenía un recuerdo fresco de Caracas. Han pasado 8 años. Claro. Entonces, 9 años. Claro. Entonces, es una relación distinta a la que yo tengo ahorita. Claro. Es como... Entonces, bueno, esa es la relación que yo estoy explorando, pues. Claro. Ahorita con lo que estoy escribiendo. Bueno, el duelo inevitablemente como cambia porque se ve de maneras diferentes, pero igual permanece. El duelo no se va a ninguna parte. Sí. Creo que a lo mejor aprendemos a llevarlo diferente, sí. A vestirlo de otros colores. Vestirlo, ajá. Sí. Acompañarlo, agarrarle la mano, saber cómo llevarlo, ponerle una peliculita, acostarlo a dormir. Exacto. Sí, de repente es un poco eso lo que estoy escribiendo, como entender que el duelo ya... O dos opciones. O nunca fue este animal feroz que muerde y tiene veneno. O ya está un poquito viejo y cansado y se aborda de maneras diferentes porque es más dócil. ¿Es el duelo el que se vuelve dócil con el tiempo o somos nosotros que nos damos cuenta? Es insostenible. Y de nuevo, en esto de elegir el dolor, hay un momento en el que tienes que decidir no sentir el duelo de esa forma porque si no te mata, te destroza. Te mata. Sí, sobre todo cuando estás viviendo además en temporadas. A mí hubo un invierno en Nueva York en el que casi me muero. Claro. De duelo, de puro dolor. Claro. El que entonces como que es un ejercicio de aprender a relacionarte con ese dolor de una forma diferente. Claro. Pero por decisión. Que es también lo que tú hiciste. Sí. O sea, haber decidido mudarte a una ciudad
de la que pudieras enamorarte. Sí, sí, eso fue darme una oportunidad a mí. Y un poco hacer esa tregua con el duelo. Claro, exactamente. Es hacer una tregua con el duelo. Es bueno, marico. Uno tiene, es no pelear, es no pelear, es abrirle la puerta y es decirle como que, marico, yo necesito que tú aprendas a vivir conmigo porque yo necesito vivir también. Claro. Claro. Pero es arrecho, marico. Es muy arrecho. Es arrecho. Es muy difícil. Es arrecho. ¿Qué tipo de arte consumes, te ayuda, marico, te refresca el alma, te da un abracito cuando las vainas se sienten difíciles? ¿A qué vas? ¿A qué vuelves? A mí me sostiene mucho consumir el arte de mis amigues. De mis amiguis, de mi comunidad, de la gente que es cercana, o sea, que tengo cerca o que ha tenido experiencias cercanas a mí. Me sana. Siento también, disfruto mucho notar las sincronicidades, como ahorita que estamos hablando y nos damos cuenta que estamos pasando por este mismo proceso. Ver esto reflejado en lo que mis amigas escriben, crean, que me muestren, me parece como un acto tan bello, erótico. De nuevo también muy íntimo, claro. Erótico. Claro. Porque, pues sí, o sea, tú me estás confiando, tú me estás poniendo tu corazón en la mano y tú estás confiando que yo no te lo apachurre. Claro. Y yo aprecio mucho eso. Y antes como que yo he tenido que aprender a obligarme a hacer las cosas que yo quiero hacer así yo esté cansada. Claro. Entonces, consumir lo que mis amigas me mandan para que yo vea qué hicieron, me lo he puesto como una tarea, como una prioridad. Eso, pues, eso, primero y principal, mis amigas. Y el arte que consumo cuando... O sea, depende de cómo de qué crisis yo esté afrontando en mi vida. Dependiendo de la crisis, yo tengo la necesidad de ciertas cosas. Sentiría la necesidad de releerme un libro o de verme una película o quedarme como horas en Pinterest viendo, por ejemplo, no sé, Sofical, el trabajo de Sofical a mí me atraviesa, marica, me desmorona de una manera, yo lo disfruto tanto. O sea, es el tipo de trabajo que a mí me encantaría consolidar, como esa manera de manejar la intimidad. Nan Goldin. ¡Qué mujer! ¡Wow! O sea, sí, esas cosas a mí me inspiran un montón. Que además vive en Nueva York, Nan Goldin, una institución de la ciudad. ¿Sí? Claro. ¿Vivió, dijiste? Vive. Nan Goldin está marica. viva. Nan Goldin está viva, huevona. ¿Qué? Hay un documental. ¿Viste el documental de Nan Goldin? No. Mamá hueva. Te lo estoy diciendo en este momento. All the Beauty and the Bloodshed. ¿Dónde está? Qué pedazo de documental. No sé, salió hace un par de años. Es acerca de su trabajo, como de su background, de su historia un poco. Y además, sabes que ella fue adicta a la heroína. Yes, she's a recovering addict. No solo eso. La jeva es una de las principales como líderes de este movimiento to make the Sackler family responsible. The Sackler family are the owners of the pharma company who developed Oxy, who knew from before they released Oxycontin that it was highly addictive. And they still o sea, la forma en la que funcionan los medicamentos aquí en Estados Unidos, bueno, igual la crisis de los opioides es una vaina a nivel mundial. Claro. Pero específicamente en Estados Unidos, marico, como que es un lobby ahí entre los doctores y se lo empezaron a mandar a todo el mundo y bueno, porque esta gente se guardó esa información sabiendo el caos que iba a traer y sabiendo como, marico, todas las consecuencias que iba a traer para hacer dinero, pues, marico, son los culpables de toda esta mierda, pues, o por lo menos son los culpables de la situación actual de la crisis de los opioides en Estados Unidos. Claro. Y, obviamente, como son una gente muy millonaria, esa gente lo que hace es lavar dinero en arte. Eso lo llaman art washing. Entonces lo que hacen es, marico, lanza $2 millones para un sitio, para una sala en el Guggenheim, ponele. Entonces el nombre de los Sackler está en museos alrededor del mundo. Entonces Nan Goldin es como líder, o fue líder de esta organización que estaba literal haciendo protestas. Y como, marico, qué bolas que esta gente se está saliendo con la suya, están haciendo esto y estos museos están agarrando su dinero y están poniendo sus nombres. Y ella y esta gente es responsable de que hayan quitado el nombre de los Sackler en el Guggenheim, en el Louvre y en otros museos más. Coño, y además los Sackler, huevón, son una gente, bueno, son dueños de una farmacéutica, pues, una gente súper poderosa. Entonces el documental como que la sigue un poco en este proceso, sigue además un trabajo de Mutual Aid en Nueva York,
que es demasiado importante, o sea, que es fundamental. Habla un poco del proceso de mutual aid durante the AIDS epidemic en Nueva York, que además es parte de lo que cubre ella en su trabajo, porque era el círculo, o sea, marico, Nan Goldin en sus inicios, she like lived surrounded by what normal people would call degenerates, ¿sabes? Entonces, esa era la gente que se vio obviamente más afectada por ambas crisis. Claro. Entonces, bueno, en fin, busca el documental, es una jeva rechísima, sigue viva, huevona, Ok. está aquí en Nueva York. Verga, qué arrecho. Sí pasa. Te pasa. Qué arrecho. Te pasa Nan Golden. Sí, te pasa. Sí, o sea, ese es el tipo de arte que me inspira. Total. ¿Tienes algún ritual o hábito alrededor de tu proceso creativo? Me sale mejor escribir con hambre. Oh, wow. Sí, Okay. por alguna razón tengo que no puedo estar muy full. Is it like the urgency of it? No sé. O sea, no te voy a mentir que me da ladilla. ¿Me entiendes? Como que no es algo que a mí me encanta hacer. ¿Qué cosa? Escribir. Con hambre. Ah, escribir con hambre, ok. Claro, yo dije, marico, escribir con hambre suena como una pálida, pues. No es necesariamente una pálida. Solo que yo me he dado cuenta que en los momentos en los que a mí me llegan las ideas y yo me siento a escribir, no tengo demasiado en el estómago. Okay. Y yo puedo, o sea, y si yo me siento a escribir, a descargar todo lo que tengo, Claro. me empieza a dar hambre. Claro, obvio. Pero si yo paro No puedes. y como algo, me disperso Claro. por completo. Claro. O si a mí me llegó, sin haber escrito nada, pero me llegó una idea y yo de repente puedo anotar una notica y decir, coño, I'm gonna get back to this. Cuento que trate sobre esto, esto y esto. Me como un pancito, marico, lo perdí. O sea, para mí es muy fácil Es perder que the getting back to it is the hardest part. Sí, o sea, yo he aprendido a ser muy radical en la manera en la que contengo mis ideas. Okay. Porque me he dado cuenta que eso es un instante y eso no vuelve jamás. Y yo me he perdido, me da mucha risa porque, y vas a odiar esto, pero yo en Caracas tenía los libros de poesía de Leonardo Padrón. Ok. Marico, y en ese momento a mí me parecía como que un genio, pues. Bueno, está bien. Un carajo muy... o sea, tiene un montón. O sea, es un pro, ¿me entiendes? Es un señor, claro. Es un pro. Yo no sabía Tiene que su había... lugar en la... O sea, el en la loco estudió literatura letras y venezolana. tal. El loco estudió letras y tal. Yo no sabía, pues. Yo pensaba que era un farandulero ya que escribía novelas. Coño, pero escribe que jode además. Sí, escribe burda. Escribe burda. Marico, y eso se respeta. Claro, pues. obvio. Bueno, y su poesía no me parecía necesariamente mala, de pana. Me encanta. Increíble recomendación. Por favor. Great review. No, o sea, yo aquí me estoy desnudando ante ti, marica, de pana. Yo he dicho vainas que yo no le he dicho, o sea, yo no pensaba decir como que en público, yo no sé. Bueno, X. Y él abría un libro con un poema que decía, los mejores poemas, sí, los mejores poemas son los que, el mejor poema es el que nunca escribí. O sea, y habla como de eso. Es un poema que habla específicamente sobre esto, tipo... Cuando a ti te llega una idea, un poema, y tú dices, wow, esto está increíble. Yo en algún momento lo voy a sacar y tal. No, sale pues, tipo... Claro. Eso es algo que tú tienes que agarrar en ese momento. Total. Estoy de Y si en acuerdo. ese momento lo agarraste, lo escribiste y dijiste, no me lo imaginaba así, está bien, pero por lo menos lo escribiste, Sí, mamá total. huevo, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso es lo único que a mí se me ocurre que es como ritualístico o algo que... de repente soy un poquito supersticiosa about. Está bien. ¿Tienes alguna herramienta que te ayude? El diario. Yo soy muy de diario y mis diarios son muy específicos. O sea, lamentablemente yo no puedo escribir en un cuaderno de Hello Kitty. O sea, si la hoja no puede tener demasiados peroles. Me estresa una hoja con un membrete, Same. con una Blanca, no me gusta comiquita. que tenga ni líneas. Pero entonces la blanca no me hace escribir tanto porque se me desvía la letra y me da rechera. La de las líneas no pueden ser tan oscuras. Unas líneas súper oscuras me estresa también. Entonces descubrí los punticos, marica. Los puntitos son top. Los punticos son I like top. puntitos, yes. Los punticos sirven porque también dibujas, tal. O sea, como que me gusta, o sea... Y creo mucho en el papel. Ok. O sea, creo fervientemente en el papel y en la tinta. Sí. No me gustan los portaminas. Los detesto. A mí no me gustan los lápices. Los detesto. Los lápices ya en este momento de mi vida no qué escribes? no los necesito. Con bolígrafo que escriba rico.
Claro, pero define rico, pues, because, again... Que bueno, marica, que bote un poquito de tinta, pues, que no sea como que tan... Como bolígrafo. Que no sea un Papermate. Pues. Que no sea un Papermate. Eso, pero Papermate no es bolígrafo, es marcador. ¿Qué? ¿Cómo que marcador? Que era tan innecesaria, ya me estoy yendo como para el carajo. No, es verdad, es bolígrafo, es Papermate. Pero tipo, like, roll-on, like... El roll-on. Exacto. ¿Eso es un marcador? No, eso es un bolígrafo. Ah, ok. Ah, ok. Ya sé a lo que te refieres. Exacto, porque... No, bueno, o sea, un marcador textura finitico. como Un marcador finitico, súper finitico, always hits. Pero no se puede traspasar al papel. ¿Que existen? Sí existen. Y yo, o sea, yo ahorita tengo uno, marica, lo amo. Es como, es una plumita. Ok. Y es un bolígrafo que escribe delicioso. Entonces, Andrea, mi hermana, cada vez que me lo veo, que ve que lo estoy usando, dice que estoy escribiendo la carta jamaica. Pero, marica, yo estoy... Ese bolígrafo me inspira. Los bolígrafos también son importantes. Está bien. Baby, y para finalizar, ¿de qué estás harta? Verga, marica, de la incertidumbre. Yo creo que el título... Me encanta el título del podcast, by the way. Me parece una genialidad. Yo creo que eso es todo lo que yo tengo para decir. O sea, estoy harta de la incertidumbre que viene con la migración y que nunca se va. Claro. O sea, que está ahí siempre. Yo lo pensé mucho porque yo estuve en la última entrevista cuando estaba Oriet acá. Yo pillé estas últimas preguntas y yo estaba ahí que... Marico, ¿qué voy a decir yo de que estoy harta? Y yo o sea, desde el jueves yo vengo pensando como qué puedo decir, pero tampoco pensando demasiado porque tampoco quería preparar una respuesta. Entonces esta respuesta no fue preparada. Sí. Simplemente dejé que viniera a mí. Pero si es algo que... sí estaba pensando, porque la verdad es que yo estoy harta de demasiadas vainas, marico. Estoy harta de muchas cosas. O sea, como que yo no me puedo poner aquí a decirte de todo lo que estoy harta porque sería demasiado largo. Pero yo estoy harta de muchas vainas, marica. Vivimos, o sea, y lo estábamos hablando ahorita, como que la vaina está demasiado arrecha. La vaina está muy arrecha y yo estoy harta de todo. O sea, yo estoy harta de todo lo que está difícil en este momento, que es todo. Claro. Estoy harta de que los huevos estén, marico, a $10. ¿Me entiendes? Estoy harta de que me cortaron las horas en el trabajo porque entonces nadie está viniendo porque la vaina está recha, nadie está yendo a comprar café. Claro. O sea, estoy harta. Entiendo. Speak your truth, babes. Sí, nos la pasamos hartas. ¿Qué vamos a hacer? Pues sí. Y creo que es igual que el duelo, es como se te une a las compañías. La incertidumbre es una constante, lo estás diciendo, es una constante en la vida migratoria. A lo mejor en la vida en general. Claro, pero esta incertidumbre pero es distinta. Sin duda le sube el volumen. Esta incertidumbre, claro, esto es diferente. Claro. Además, la incertidumbre de la benequía. Exacto. O sea, sí, marica, sí. Hay capas en esta incertidumbre. Sí, total. Pero pues empezando con que uno, o sea, yo pensé en esto la otra vez, tipo uno, cuando es inmigrante, uno nunca, o sea, uno no es normal. Uno nunca lo va a hacer. Como que fuera del país de uno, o sea... Mierda, o sea, qué arrecho. Tú siempre vas a ser inmigrante fuera de tu país. O sea, y ya. Sí. Y esto te pone en unas condiciones con las que tú vas a lidiar toda tu vida. O sea, sin importar qué tanto lograste establecerte, si la lograste, si estás viviendo bien. Todo esto es posible y todo esto se puede lograr. Y vas a seguir siendo un inmigrante. Sí. Esto va a estar ahí. Sí. ¿Me entiendes? Haunting you. Accompanying you. I hope I fucking hope that it doesn't hunt us forever. Sino que se convierta de nuevo como un animal domesticado. Es verdad, exacto. Eso es lo que deseo para nosotras dos. Y para todas las demás inmigrantes que nos escuchan. Sí. Bueno, mi amor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenerme. Qué rico esto, me encantó. Estoy muy feliz con lo que hablamos. Cuéntame, ¿dónde puede conseguir la gente tu poemario? ¿Dónde pueden conseguir Todo Menos Invierno? Si están en Estados Unidos, si están en el territorio estadounidense, me pueden escribir a mí. Me puedes escribir por Instagram, me puedes escribir a mi correo asadarino@gmail.com y te lo mando a donde sea que tú estés dentro del territorio estadounidense. Si estás en alguna otra parte del mundo, hay envíos internacionales que los puedes pedir por la página de Arraigo, por la página de lectura desde Arraigo. Por ahora, si estás en España, se distribuye en toda España.
¿Dónde más? Ahorita mandamos unos ejemplares a Caracas para la feria del libro independiente. Okay. Y estoy muy emocionada por eso. Qué Me mandaron lindo. una foto con Parque Central de fondo, marica, y yo me quería morir. Pero bueno, estoy trabajando activamente con que se pueda conseguir en muchas más partes como en físico sin tener que tener... Pues sin que sea mucho rollo como el envío y todo eso. Claro, está bien. Muchísimas gracias, bebé. Gracias a ti siempre, mi amorcito. Gracias por escuchar Harta Migranta. Si les gustó el episodio, compártanlo con sus amigues y suscríbanse en hartamigranta.com. Pueden conseguirnos en YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. También estamos en Instagram en @hartamigranta. Este podcast es una producción del colectivo Pollo Pelón. La edición es de Rodolfo Porras. La música es de Mafer Bandola. Y en el micrófono, Sofía Pereda. Hasta la próxima. Un abrazo.